Bueno, buenos días a los que no he visto. Muchas gracias a los organizadores, sobre todo a Ana, que fue la gran motivadora y entusiasta de esta primera semana. Me encargó el tema de hablar de prevención en el varón, de la infertilidad del varón. Vamos a ver qué se puede prevenir, si es que se puede prevenir algo. Lo primero que debemos saber es que para el hombre en una situación de riesgo sabe lo que tiene que cubrir o que proteger. Esta foto para mí es muy simbólica porque representa la única, hasta demostración de lo contrario, oportunidad en que los hombres pueden tocarse los genitales en público y sin que sea un ataque al pudor. Ahora bien, ¿cuándo empieza la prevención de la infertilidad masculina? Y tenemos que decir que siempre, antes de la concepción, por los padres, durante la gestación, durante la infancia, la niñez, la adolescencia y la vida adulta. O sea, siempre debemos por lo menos tenerlo presente. Está perfecto que cuando una pareja decide tener un hijo, lo piensa en cómo lo va a llamar, a quién se va a parecer, qué va a hacer, qué no, cómo va a adornar el cuarto, todas esas más cosas. También piense que las cosas pueden ser no de color de rosas. Y por eso está bien dudar. Decía Borges, la duda es una forma de llamar a la inteligencia. La persona inteligente duda. Y entonces, ¿qué puede pasar? Tampoco hay que ser una actitud, digamos, inquisidora y obsesiva. Una simple pregunta. ¿Tengo algún problema de salud? ¿Mi pareja tiene algún problema de salud? ¿Eso puede repercutir después en la descendencia? ¿Mis familiares tienen problemas? Tengo un familiar con tal enfermedad y esa enfermedad es genética. ¿Y yo no puedo ser portador de esa enfermedad genética? Y capaz que yo no la tengo, pero mi hijo sí la puede tener. Y recuerden que toda enfermedad genética siempre va a afectar la reproducción. Es un fin teleológico. Es decir, toda enfermedad genética siempre, poco o mucho, afecta al aparato sexual y reproductivo. Pero además está el hecho de que todos, independientemente de que tengamos antecedentes o no, somos portadores de enfermedades genéticas. En promedio se dice que 5 enfermedades genéticas. Y entonces hoy en día, que el genoma se conoce mucho más, podemos saber si somos nosotros portadores de enfermedades recesivas, que en realidad no tiene mayor problema, siempre y cuando no nos encontremos con una pareja que tenga esa misma mutación, o una mutación en el mismo gen. Y eso se da por el azar. La gente dice, pero yo no tengo nada, ¿por qué me pasó a mí? Bueno, es la ley de Soka, al que le toca, le toca. No hay prevención para eso, sí estar alerta. Una persona que es normal genéticamente, aparece todo en verde. Pero para 5 enfermedades en promedio, los hombres y las mujeres, somos portadores sanos de enfermedades recesivas, que se conocen más de 10.000 enfermedades. Todas son raras, pero dentro de las raras hay algunas que son más frecuentes. Dentro de ellas la fibrosis quística, que es la que más impacto tiene y que mucho tiene que ver con la reproducción. Los hombres y las mujeres somos portadores 1 en 20 de esta enfermedad. Hay enfermedades más frecuentes todavía, 1 en 10, 1 en 5. Pero la fibrosis quística de las más frecuentes, 1 en 20. Entonces la posibilidad de que se encuentre una pareja con fibrosis quística, los 2 portadores, es de 1 en 400. ¿Cómo es la descendencia de esas parejas? Bueno, ustedes saben que los gametos se dividen, si los cromosomas se dividen, y por lo tanto un 25% va a heredar el gen bueno del padre, el gen bueno de la madre, y va a ser sano, ni siquiera portador. Otro 25% el bueno y el malo, otro 25% el malo y el bueno, y van a ser igual que los progenitores, portadores sanos. Pero un 25% va a tener mala suerte, y va a llevarse los 2 genes malos y va a ser enfermo.
25% de 1 en 400 es 1 en 1600. Esa es la incidencia de la fibrosis quística en el Uruguay. O sea que hay cerca de 30 niños por año que aparece la fibrosis quística. Y después viene otra, las distrofias musculares, etc. Esto hoy se puede conocer. Estudios que hay que hacer previo. Por eso, como dijo ayer de la Fuente, el embarazo empieza un año antes, con varias cosas que hay que investigar. Muy bien. Ahora se logró el embarazo. Siguen los sueños de las mujeres y de los hombres, pero hay que tener en cuenta que también el feto puede ser afectado por medicamentos tóxicos, enfermedades que pueden afectar el sistema sexual y reproductivo. Pero acá, bueno, prevención de tipo general. La verdadera prevención específica empieza en el momento del nacimiento. La mayoría de los niños, más del 90% de los varones, van a ser normales. Y todos festejamos. Pero hay un 1% que no va a ser normal, que va a presentar una enfermedad genética que se va a detectar en los días siguientes o las semanas siguientes, etc. Una, por ejemplo, Prader-Willi, una enfermedad genética no heredable, pero bastante frecuente. Yo he visto varios pacientes con esto, y que, bueno, más o menos van llevando su vida después, tratando de ser lo más normal posible, pero si no se le informa que tiene comprometida la fertilidad, si llega a lograr pareja, como varios lo logran, se encuentra con esa realidad cuando tienen 30 años o 25 años, porque nadie les dijo. Recuerden que toda enfermedad genética, esta demostración de lo contrario, va a afectar la fertilidad. Esto es poco frecuente, pero la siguiente, la criptorquidia, de cripto oculto, orquitestículo, sí que es frecuente. El 90% de los niños nacen con los testículos descendidos. Ustedes saben que los testículos se forman igual que el riñón, en la parte alta y posterior del abdomen. El riñón se queda ahí, pero el testículo no. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron. La temperatura es deleteria para el testículo. La espermatogénesis necesita 34, 35 grados máximo. Por lo cual tiene que migrar un largo trayecto de la parte alta y posterior a la parte anterior e inferior. Y como dice Murphy, si algo puede fallar, fallará. Y falla. ¿Por qué ese 10% de los niños que nacen con el testículo todavía alto, es normal que el 10% de ellos, o sea, el 90% de ellos, 9 de esos 10, desciendan el primer año? Y eso es también normal, se considera normal. O sea que al año el 1% de los niños, 1 cada 100, permanece con el testículo alto. En el escroto alto, en el canal inguinal, en el abdomen o en otra parte. Porque el testículo, ¿por qué no bajó? O porque no lo dejaron bajar, una hernia, un obstáculo, o porque se equivocó de camino y se fue para el crural, o se fue para la pelvis anterior, para el pubis, o lo más frecuente de todo, no supo bajar. Es una incompetencia del propio testículo que es incapaz de bajar adecuadamente, y eso genera la condición de criptorquidia, unilateral, bilateral, que después tiene una historia muy conocida. Mayor tendencia al cáncer, infertilidad, andropausia. Son testículos digenéticos. Entonces, claro, si ustedes ya conocen en su hijo este problema, tampoco van a hacer un drama y no van a traumatizar durante toda la infancia. No vas a tener hijos, vas a ser infértil, pero tener el conocimiento y hacer lo que hay que hacer en esta etapa, bajarlo. Aunque el juego ya se definió antes, el testículo está tocado desde el vamos, el descenderlo hace que reciba menos noxa por la temperatura y además lo deja en un lugar accesible para la palpación. Ahora, bien, este niño, la mayoría de las veces todo bien, son hermosos, pero después se convierten en niños, en pequeños salvajes, ¿no, verdad? Que empiezan a pelear, golpe para acá, para allá. Y entonces en esta etapa, la prevención que fundamentalmente sobre los traumatismos.
El niño está expuesto al traumatismo permanentemente y el traumatismo escrotal, si compromete a la gónada, puede tener después consecuencias importantes en la fertilidad. El otro elemento es la torsión testicular. El testículo, cuando desciende bien, queda fijo en la base del escroto, pero a veces queda un poco laxo y entonces estos niños que son muy inquietos tienen propensión a que el cordón gire una vez, gire 2 veces, gire 3 veces y empiece a estrangularse. Da dolor, pero a veces no es tan intenso y no se le da mucha importancia y se lo deja evolucionar. Es lo peor que se puede hacer. Esto es una emergencia médica y en las primeras horas hay que revertirlo, porque si no el testículo puede necrosarse. Testículo necrosado, un testículo muerto que después va a afectar al otro testículo por un factor inmunológico y va a generar un problema de infertilidad futura. Y después el gran papel de las paperas, que todo el mundo dice, tuve papera. La papera antes de la pubertad no tiene ninguna importancia, no afecta al testículo. El testículo es refractario al virus de la papera. Por eso antes de la vacuna, las abuelas y las manos decían, cuando había uno enfermo en la familia, lo ponían a los niños para que se contagiaran. Ya sabían que era mejor tenerlo ahí y no después. Hubo una generación que se vacunó insuficientemente y yo vimos con los dos que una cantidad de pacientes y algunos tuvieron mala suerte. Sus testículos empezaron siendo un huevo de gallina chico y terminaron siendo una aceituna. O sea, ¿saben lo que hace el virus de la papera en el testículo? Imagínense un bazar con la porcelana china, los cristales de Bohemia, las arañas de Praga y ponen un elefante ahí adentro. Exactamente eso, destruye toda la estructura tubular, va a la atrofia del testículo. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que saber con respecto a la papera. Ahora, después viene la pubertad, un momento crucial, donde el testículo, el vello durmiente, despierta. El testículo estuvo bastante inactivo durante todos estos años, pero ahora despierta. Y al despertar tiene una cantidad de cambios. El cambio más importante es en el tamaño testicular. Acá ven un orquidómetro, acá está el testículo del prepúber, 1 mililitro, 2 mililitros, esto es un poroto, acá estaría una aceituna, acá estaría un tomate cherry, y esto es un limoncito chico, digamos, 25 mililitros, 20. Antes los huevos, yo tenía gallinero cuando era chico, y los huevos eran chiquitos. Ahora los huevos tienen 40, 45 mililitros, son enormes. No, eso no podemos aspirar porque es un gran testículo, ¿no, verdad? En general tienen de 20, 25, 30 mililitros, es un testículo normal. Pero fíjense un hecho interesante. El testículo no crece de forma rápida. Mire cuántos años lleva a alcanzar el testículo del tamaño del adulto. Varios años. Y el volumen del testículo se relaciona con la espermatogénesis. Es una casi testículo chico, espermatogénesis mala. Testículo grande, puede haber espermatogénesis normal, puede haber otras causas que no. Entonces, el varón, por la acción del testículo, adquiere primero la androgenicidad, testosterona más bajas. Luego adquiere la sexualidad, se vuelve sexualmente competente, con testosteronas más altas. Y por último adquiere la fertilidad. No, ya está, me la quedo para mí, perdón. Adquiere en ese orden y después lo va a perder en orden inverso. El hombre pierde primero la fertilidad. Si la pierde, la puede conservar hasta varios años, pero en general disminuye, como dijo Shakirian. Luego puede perder la sexualidad o no, y muy raramente, a edades muy avanzadas o una cirrosis hepática o otras enfermedades crónicas, puede perder la androgenicidad. El otro elemento fundamental en la pubertad es que comienza a desarrollarse una de las enfermedades más importantes en la infertilidad masculina, que es el varicocele. El varicocele comienza con la pubertad y por eso nos debe llamar la atención de que los hombres no se dan cuenta que tienen un varicocele a veces grande como este, porque se ve, se nota. ¿Por qué? Porque apareció junto con el desarrollo, entonces lo consideró como normal.
pero no es normal, el varicocele no es una patología muy frecuente, más frecuente que la infertilidad. Y ahí viene el hecho de que el varicocele sí o el varicocele no con la fertilidad. Después de 35 años con esto, saben que yo soy convencido que el varicocele afecta a la fertilidad, pero a veces no, como para determinar una infertilidad. Y por eso que es muy frecuente la infertilidad secundaria. La causa más frecuente de infertilidad secundaria en el hombre es el varicocele. Fíjense, este es un paciente mío. Una historia que se repite. 1981. Un médico en una evaluación general, tenía creo que 18 años, le detecta un varicocele. ¿Y qué hago? Nada. No le dio importancia. Dice, ¿no te duele? No había una conciencia clara del efecto del varicocele sobre la fertilidad. 11 años después, consulta por infertilidad. Se hace un espermograma y fíjense la cantidad de espermatozoides, de casi 30 millones a 3 millones, a la 10ª parte, en 10 años. Entonces el ginecólogo ahí le recomienda, vamos a operar el varicocele. Va al urólogo, pero no se opera. ¿Y por qué no te operaste? Porque el urólogo me dijo, yo te opero, pero no te garantizo nada. Entonces, como le dijo así, el tipo no se operó. Fíjense lo que pasó cuando yo lo vi casi 10 años después, 300.000 espermatozoides. Y acá ya no hay nada para hacer, el efecto es irreversible. Porque una vez que se provoca fibrosis peritubular y empieza a aumentar la FSH, ya se produce un proceso crónico. Es como el cigarrillo con la bronquitis crónica. Al principio deja de fumar, se te va la bronquitis. Pero después, por más que dejes de fumar, la bronquitis crónica sigue. Esto es exactamente igual. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el varicocele y sobre todo con el varicocele del adolescente, que es muy difícil de abordar. Porque recuerden que el espermograma en esta etapa no es muy útil, por lo que vimos. Si la espermatogénesis alcanza su desarrollo máximo hacia los 18 o 20 años, un espermograma a los 16, 17, tengo que tomarlo con pinza. Entonces tengo que bajarme en otras cosas. La asimetría testicular, el valor de las hormonas. Pero hay una asimetría testicular que es normal. Un testículo puede ser más grande que el otro, generalmente el derecho, pero es de una talla sola. Uno 18, el otro 15. Uno 20, el otro 18. Cuando ya es más de una talla, entonces pensamos que hay un problema de desarrollo de ese testículo. Seguimos entonces a la próxima etapa, que es el salvaje, no lo podemos retener en casa ahora. Se liberó. Y entonces es una bomba, ¿no? ¿Verdad? Con toda esa problemática donde, desde el punto de vista de nuestro tema, lo importante son las enfermedades de transmisión sexual, las drogas recreativas y el sobrecalentamiento escrotal. Alguien me decía ahí que el problema hoy de la humanidad era el sobrecalentamiento de la global, pero a nosotros nos preocupa más el sobrecalentamiento escrotal, que no le damos importancia, pero que es de mucha trascendencia. La obesidad actúa por un fenómeno metabólico, pero también por actúa físico. ¿Por qué? Porque ese testículo está inmerso en la grasa. Entonces la temperatura es de 37 grados. Está permanentemente de 37 grados. El sedentarismo, estar sentado, y trabajo que demuestran cuanto más horas el hombre está sentado, más infértil es. Y yo no sé si por casualidad, nunca hice un estudio, pero hay muchos de nuestros pacientes que son programadores. Programadores. Están todo el tiempo sentados. Ropa ajustada. Ropa interior sintética porque genera campos magnéticos. Por eso yo le recomiendo siempre de algodón o de tela, ¿no? Pero no de poliéster. Y los baños de inmersión, los saunas, esto es poco frecuente, pero una vez tuve un paciente que empezaba a caer, y hacía, por un problema hemorroidario, baños en agua caliente con malva. Claro, sumergían los testículos dentro del agua, tibia. En unas semanas le hizo así, en bajada. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual, aparte de todo lo que tiene que ver con el SIDA, que si no son bien tratadas, no son bien curadas, dejan secuelas porque siguen evolucionando en forma silente y van deteriorando, como lo vamos a ver después, el testículo en forma rápida.
Luego, el factor de riesgo real o potencial de perder la fertilidad rápidamente. Esto también es para el adulto, ¿no? Se monta adolescente con el adulto. Estos son los que tenemos que tener, sí, bien presentes, ¿no? Son circunstancias que pueden hacer perder la fertilidad en forma rápida. ¿Cuáles son? La quimioterapia, la radioterapia. ¿Por qué no pongo cáncer? Porque en realidad es la quimioterapia, no es el cáncer, puede bajar la fertilidad, pero ¿por qué? Porque hay tratamientos con quimioterápicos que no es para el cáncer y que también afecta a la fertilidad. Gente con enfermedades autoinmunes que le dan citostáticos y le afecta la fertilidad igual. El yodo, que muchos dicen, no, la radiación no afecta con el yodo 131, no se sabe. Los tóxicos bélicos, los tóxicos industriales, los tóxicos ambientales, todos los SIDAs, pero con C, ¿no, verdad? Pesticidas, herbicidas, fungicidas, y las gonadopatías progresivas de cualquier etiología, por ejemplo la criptorquidia. ¿Qué va a pasar? O las enfermedades genéticas que van a afectar la función reproductiva. Siempre, cuanto más joven, mejor. La gente dice, pero si es genético, ya lo tengo, no me va a cambiar. No, para que lo vean el símil, salvando la diferencia, es como la calvicie. El calvo nace con los genes de la calvicie, pero a los 20 años está lleno de pelo. A los 30 empieza a perder pelo y a los 40 está pelado. Bueno, con la espermatogénesis, si tiene un factor genético, pasa exactamente lo mismo. Cuando hay una gonadopatía progresiva de cualquier etiología, ir vigilándolo. Y si vemos que cae algún temor de perder, entonces el recurso que es siempre el mismo, banco. Y en la vasectomía parece un contrasentido, el hombre se opera porque no quiere tener más hijos. Bueno, pero somos volátiles, ¿no, verdad? Y después queremos recuperar la fertilidad. Y no es fácil revertir la vasectomía, sobre todo si pasaron más de 4 o 5 años. Entonces mejor conservar. El banco de semen tiene una misión bien clara, ¿no? Mantener espermatozoides conservando su capacidad fertilizante por tiempos prolongados con el fin de emplearlos en forma diferida para lograr el embarazo por medio de técnicas de reproducción asistida. Prevención durante la vida adulta. Factores de riesgo de perder la fertilidad lentamente. La edad, ya se habló, se dijo lo que había que decir, es cierto, no es como la mujer naturalmente, pero el hombre tiene no un escalón como la mujer, el climaterio, o sea, ustedes saben, en griego escalón, todas caen ahí. El hombre tiene una rampa, pero se puede prolongar hasta los 80 años. El estilo de vida y las enfermedades crónicas. Todas estas enfermedades crónicas, como dijo Ordoqui, afectan la fertilidad. Y luego, algo que el hombre no hace nunca, que es la detección precoz del cáncer de testículo, con la palpación periódica de los genitales y los signos que motivan la consulta al médico. La presencia de una tumoración en el escroto, una induración del testículo, un cambio de forma, un aumento del tamaño y un dolor escrotal con características de orgánico. Ojo, la gente no tiene que contar, me duele el testículo, porque el testículo duele. Golpes, etcétera, que hay. Tiene que ser el dolor crónico, el dolor que te despierta de noche, ¿no? Hay un dolor permanente, sordo, etcétera, pero mucho tiempo el testículo no duele, porque crece lentamente. Las infecciones genitales. Las infecciones agudas y crónicas del tracto genital tienen efectos deleterios sobre la función testicular y muchas veces pueden pasar inadvertidas o se tratan inadecuadamente y evolucionan de una manera crónica, dando una devastación de la espermatogénesis. Medicamento, bueno, todo medicamento en principio afecta a la fertilidad. Yo estoy convencido que el tejido, ya termino unos minutitos, el tejido espermatogénico es el más sensible de la economía. Porque antes, en una quimioterapia, antes que sufra el tumor, antes que se caiga el pelo, antes que tenga anemia, ya no tiene espermatozoides. Lo hemos visto con la primera dosis de quimioterápico, a los pocos días, se quedaron sin espermatozoides. Es tan sensible que uno viaja a los 3.000 metros de altura y cuando vuelve tiene la mitad de la cuenta espermática. ¿Qué otro tejido puede variar tanto con factores mínimos como la presión atmosférica? Muy pocos. Una cantidad de los que son irreversibles, como citostáticos y algunos antimetabolitos, de los que son en teoría reversibles, que hay muchos,
y sobre todo los antiepilépticos. Tenemos pacientes que están en tratamiento con antiepilépticos y tienen un semen muy malo. A veces solo con cambiar el antiepiléptico cambia en 3 a 6 meses la espermatogénesis. Los medicamentos nunca hay que subestimarlos. Después la alimentación. Todo lo que ustedes ven ahí, no solo la obesidad, sino que también la desnutrición, el uso del ciclamato, los fitoestrógenos. Estamos en un ambiente para el hombre hostil, ¿no? Es un ambiente de disruptores hormonales que son todos estrogénicos. Vi una vez un hombre que tenía una testosterona bajísima y un estradiol un poco alto. Y era joven. El hombre era dependiente de la mujer en la alimentación, que era fanática de la soja. Claro, estaba lleno de fitoestrógeno, tenía. Se alimentaba con soja prácticamente. Lo mismo que el ginseng es contraproducente para el hombre, porque tiene fitoestrógenos. Por lo tanto, como en otras actividades y la actividad general, en este tema más vale prevenir que curar. Muchas gracias.